¿Cuánto durará más o menos? ¿Cuánto habías pensado? Eh, 40 minutos. De hecho, ya está corriendo el tiempo. Bien, bueno. Quiero darle un especial saludo a todas las personas que nos sintonizan a través del dial 1040 AM de La Voz del Norte, asimismo quienes nos ven a través de la transmisión del Facebook Live. Para el día de hoy, cuento con la compañía del profesor José Sánchez Tortosa, quien es doctor en filosofía con la tesis titulada El formalismo pedagógico, es escritor y profesor de filosofía en secundaria y bachillerato y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito artículos para el diario El Mundo y Libertad Digital en su natal España. Profesor José Sánchez Tortosa, muy especial, muy complacidos por su presencia. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Bien. El día de hoy, pues, profesor, queremos tocar temas relativos a la educación, o por lo menos lo que se está entendiendo por educación en el contexto social colombiano. Profesor, nosotros acá en Colombia, pues lastimosamente tenemos un discurso en torno a la educación más guiado si hay cobertura, o sea, eso quiere decir que cuando se habla de educación solo se hace referencia a aspectos que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas del país, es una especie como de determinismo económico y siempre en función del nivel de cobertura. Pero acerca del contenido, yo quiero que usted nos exprese y le exprese al público de La Voz del Norte y nuestro programa Más Saber Vivir su obra, sobre qué versa, cuáles son los temas y cuando hablamos de educación, en qué sentido lo vamos a tratar. Bueno, pues sí, lo primero que habría que decir es que hay que ser, o conviene ser un poco cuidadoso con la terminología para evitar confusiones o mezclar conceptos. Cuando hablamos de educación en general, que es casi una inercia inevitable, sin embargo, se están diciendo varias cosas. El término educación suele incluir aspectos que son muy distintos y a veces que entran en conflicto entre sí. Esto es una cosa que es muy importante. Se suele referir por el término educación a elementos de pura escolarización, que son quizá los que tendrían más que ver cuando se tratan desde un punto de vista estrictamente social o incluso socioeconómico. Yo creo que hoy día ese aspecto es fundamental en los países, bueno, más o menos desarrollados, desde luego en Europa, me da la impresión de que también en Colombia ese es uno de los problemas, que atiende a problemas demográficos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación, se está refiriendo uno implícitamente a lo que es sencillamente procesos de escolarización, que son políticas de administración, de cobertura social y de control demográfico por parte de los estados. Eso es un aspecto. Realmente, cuando hablamos de educación, tradicionalmente nos estamos refiriendo también a procesos de socialización, que es una cosa diferente. Entonces, los procesos de socialización se refieren a la interiorización por parte de los sujetos en fase de formación, preciudadanos, digamos, o en edades previas a su mayoría de edad, interiorización, digo, de pautas de conducta social, ¿no? Que obviamente en sociedades desarrolladas son muy complejas y que antes eran más, digamos, estaban más vinculadas a los lazos familiares, porque cada vez más esos factores de socialización operan o se desarrollan en otros contextos, muy especialmente en la escuela. Y sin ser muy prolijos, habría por lo menos un tercer factor, que es propiamente el que en español, pero es una tradición que se conserva en francés también, y que es un término en desuso, que prácticamente no se utiliza ya, que tiene que ver o se hace referencia a la instrucción, es decir, a la formación en sentido más específicamente académico, técnico, científico y en general cognitivo, digamos, ¿no? Entonces, esos tres factores son los que confluyen aquí. Me da la impresión de que, desde luego, en Europa, muy especialmente en España, eh, pero me parece que es un fenómeno muy general,
los dos primeros factores tienden a aplastar al tercero. O sea, el tercero es el que acaba siendo más débil, más debilitado, y esa debilitación de los contenidos categoriales o académicos, digamos, de las asignaturas, ¿no?, que los alumnos tienen que ir a aprender, digamos, como una base ciudadana, social y técnica, y también para su futura especialización profesional o académica, etcétera, eso es lo que está más debilitado, ¿no?, en nuestros sistemas escolares, ¿no? Y bueno, eso es lo que en cierto modo yo denuncio a partir de una teoría filosófica que pretende, eh, digamos, fundamentar, ¿no?, la base misma de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es lo que en cierto modo digo critico, ¿no?, porque ese debilitamiento de los contenidos está en cierto modo amparado, ¿no?, por una suerte de legitimidad o de retórica psicológica o pseudo-psicológica o pseudo-pedagógica que tiende a poner la felicidad del niño, convertir en una especie de narciso, y es ahí en lo que esa deriva a la que incurre en lo que yo he llamado populismo educativo. Muy bien, ese populismo educativo que claramente se observa en Colombia, de hecho, con mucha preocupación uno observa autoridades en materia académica diciendo que es la escuela la que se tiene que adaptar al niño y no el niño a la escuela, y que de hacerlo de este modo pues estaríamos creando barreras de acceso a la educación de la población. ¿Cuáles son esos síntomas que son más evidentes, o ejemplos concretos? O sea, en el contenido curricular, en los contenidos que se suministran institucionalmente, ¿cuáles son los contenidos que hoy en día se están como poniendo a la orden, al servicio de estas ideologías? Y posteriormente, quizás comencé por los efectos, quiero saber cuál ha sido la causa históricamente, por qué estas concepciones populistas tienen un auge tremendo y en la actualidad lo estamos viendo. Sí, pues empiezo por la segunda pregunta, si te parece. Mirándolo, tratando de enfocarlo, digamos, a gran escala, ¿no?, en un encuadre amplio. Eh, Desde luego en Europa, pero porque ya digo, es lógicamente lo que conozco un poco más, pero me da la impresión de que digamos, a otros ritmos se pasa también en otros lugares, desde luego en América. Lo que en Europa, desde luego, a partir en la segunda mitad del siglo XX empezó a haber una serie de desajustes demográficos. Después del impacto de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues quizá una década o dos después, empezó a haber de nuevo un aumento demográfico, y ese aumento demográfico al calor del desarrollo, del crecimiento económico en Europa, hizo que empezaran digamos, a producirse excedentes de población en términos de capacidad del mercado para absorber esos excedentes de población. En el siguiente sentido, en el sentido de que lo que antes el propio mercado y las necesidades materiales de los estados necesitaban como material humano para formar técnicos, profesionales, especialistas, etcétera, eso es lo que en estos momentos había quedado repasado, porque las masas de población eran en estos momentos ya, a partir de, ya digo, los años 60-70, mucho más amplias que las necesidades del mercado y del Estado requerían. Eso hizo que se generara un problema demográfico y, por lo tanto, de control social. Esos excedentes de población en edad prelaboral ya no eran necesarios, como digo, para el suministro de los futuros profesionales. Ese desajuste es el que hizo, a mi juicio, mutar la función de la escuela. La escuela fue cambiando a pues unos programas administrados por los estados de asistencia social pública, digamos. De tal manera que la formación de técnicos, profesionales, científicos, etcétera, quedaba reservada para una élite. Y digamos que pues las clases, las masas, digamos, ¿no?, esos excedentes de población quedaban condenados. Eso, ya digo, es un proceso muy paulatino y tendencial, pero yo creo que la tendencia era esa. Quedaban condenados a una escuela pública muy depauperada.
realmente las élites se forman en, o bien en las altas instancias del alto funcionariado del Estado o en escuelas de élite privadas. Lógicamente ahí es donde encajaba perfectamente un tipo de discurso que podemos llamar de muchas maneras. Se le ha llamado de la nueva pedagogía o incluso pseudopedagogía, podríamos decir, pero bueno, o de pedagogía oficial, que precisamente como una especie de legitimación de esa nueva función de la escuela, centró el discurso en los intereses del niño, en fomentar el estudio por competencias, por proyectos, en lugar de los contenidos objetivos concretos, categoriales de las distintas asignaturas que en otros tiempos en los que era necesario formar en esos saberes concretos, estaba dedicada a la escuela. Entonces yo creo que es ahí donde entra ese nuevo discurso en el cual el niño es el centro. Pero ese discurso es perverso, porque claro, decir que el niño es el centro de educación, en cierto modo, por supuesto que es el niño el centro de educación, porque es como el paciente en el caso de los sistemas sanitarios. Pero lógicamente el paciente como enfermo, claro. Es decir, en ningún hospital, lógicamente, va a adaptar los tratamientos o las medicinas a los deseos o intereses subjetivos del paciente. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo en la escuela. En la escuela lo que se está proponiendo es adaptar contenidos objetivos de ciencias que se han ido consolidando a lo largo de los siglos durante todo el desarrollo de las sociedades humanas, en procesos enormemente complejos y largos, a deseos, caprichos o inquietudes puramente coyunturales de sujetos individuales en fase de formación. Entonces, la consecuencia, en términos prácticos, sociales, materiales y económicos, es que es precisamente al revés. Se condena a la degradación y a la incompetencia académica y profesional a esos que no pueden acceder a las escuelas de élite. Entonces, la escuela pública es precisamente como decir, la fábrica de discriminación material más, es decir, más despiadada, sin embargo, bajo la retórica de que se está integrando todo. Te puedo poner ejemplos clarísimos, porque justo ahora en España se está, se está, se está en proceso de hacer una nueva reforma de ley educativa. La nueva ley está planteando titular no ya solo en enseñanza secundaria obligatoria, sino incluso bachillerato con alumnas con asignaturas suspendidas. Se está reformulando todos los programas, las programaciones curriculares de las asignaturas para vincularlos a competencias y procedimientos y minusvalorar, por lo tanto, los contenidos académicos, objetivos y categoriales. O sea que eso ahora mismo, en una deriva que desde hace mucho tiempo, en estos momentos se está llevando, en el caso español ya digo, que es un caso como muy acusado en esta deriva, a mi juicio, dentro de Europa incluso, se está llevando casi hasta límites que quizá hace 10 o 20 años creíamos que no se llegaría. Claro. Y es paradójico porque parte de estas tendencias de la pseudoizquierda que tienen discursos y adoptan discursos populistas, incluso de lucha de clases, de que hay personas que no han tenido la oportunidad de tener el acceso a la educación, son quienes en mayor medida propician todos estos discursos de las nuevas pedagogías, de una educación que se debe adaptar a los niños, estamos en contra del maestro como función dispensadora de conocimiento. El maestro, el profesor no debe ser alguien que dé conocimiento, sino alguien que acompañe. De hecho, ayer escuché algo muy preocupante y creo que es una especie de inversión de las funciones. Se decían, y lo más preocupante es que son autoridades en materia académica, en materia educativa en nuestro país, que ya el niño, el adolescente, no va a hacer tareas en la casa, sino es en la casa por medio de los dispositivos virtuales, dispositivos digitales, donde se le va a suministrar el conocimiento
Y en la escuela el profesor lo va a desacompañar a que pues él ordene, o no sé qué especie de fórmula tienen ahí, ordene estos conocimientos. Profesor Sánchez Tortosa, yo quiero que usted me dé su punto de vista, ¿cómo así que la función del profesor se está viendo reemplazada quizás por un dispositivo telemático, tecnológico, que venga a reemplazarlo y prácticamente el profesor se vuelve un acompañante, como un partner, por así llamarlo, un compinche en la escuela? ¿Cómo ve usted este aspecto? Bueno, yo creo que es una catástrofe generacional de consecuencias, yo creo que insospechadas, que todavía no podemos calcular bien, por muchos motivos. Podemos empezar por uno que puede parecer bastante mostrenco, bastante mundano, pero yo creo que es muy importante también. Eh, Espero equivocarme, pero si este proceso sigue así, de aquí a quizá una década, sencillamente la profesión de profesor habrá desaparecido. Y habrá desaparecido por un motivo muy sencillo, porque en esta deriva, cada vez el profesor, entendiendo por profesor el sujeto que desempeña la función de ayudar, gracias a sus conocimientos y su experiencia, que sus alumnos ganen también en conocimientos, en formación y en independencia personal, va a quedar obsoleto, porque precisamente si nos enseñan contenidos, ¿qué sentido tiene un experto en contenidos que, en tanto que experto, es capaz de difundirlos y de divulgarlos para sus alumnos? Si los profesores van a quedar reducidos a meras guías o monitores de ocio de tiempo ocupado, eh, entonces sencillamente la pauperización profesional y laboral de los profesores va a ser absoluta. Lógicamente en fin, las condiciones laborales que puede exigir un especialista en matemáticas, en física o en biología, en historia o en literatura, no las va a exigir ni va a poder exigirlas un simple monitor de tiempo ocupado, ¿no? Entonces, la pauperización laboral va a ser a medio plazo o incluso a corto plazo, yo creo que va a ser, en fin, brutal. En segundo lugar, por lo que afecta a los alumnos. Para que los alumnos, para que estudiantes puedan aprovechar con todo su valor didáctico y su fuerza didáctica los dispositivos electrónicos, tienen que tener un grado de madurez y unos conocimientos y unos rudimentos disciplinarios escolares adquiridos de tal magnitud que sencillamente hace falta una escolarización, una formación muy sólida para llegar el momento en el que, alcanzado ese grado de madurez, puedan aprovechar esos dispositivos móviles. Lo que se está haciendo ahora mismo es introducir esos dispositivos móviles que son antididácticos. Son antididácticos porque generan desconcentración, mmm, porque generan adicción, porque sustituyen la lectoescritura, entorpecen la lectoescritura. Se están introduciendo esos dispositivos móviles hasta en tercero de primaria, en algunos casos, si no antes. Esto es catastrófico en la formación intelectual de los alumnos y está generando en ellos una normalización de unos dispositivos móviles que requieren un conocimiento muy sofisticado y un conocimiento, una formación muy sólida y una madurez intelectual muy desarrollada como para poder gestionarlos con cierta inteligencia. Por primera vez en la historia, que yo sepa, no hay precedentes en la historia de esto. Por eso digo que estamos Ujú. eh, ante un panorama impredecible y sin precedentes, porque jamás la más sofisticada tecnología de última generación está en manos de tantos individuos y de tantos individuos tan jóvenes. La tecnología antes estaba reservada a en fin, los elementos más avanzados, más sofisticados en el plano de la ciencia y la tecnología estaban reservados a unas élites o, como mucho, a los adultos. Ahora, la última pieza, el último aparato tecnológicamente avanzado eh, que sale al mercado está automáticamente en manos de un niño de 10 o de 11 años. Y yo pienso que en este proceso, como lo decimos acá en nuestra ciudad,
La tecnología está cabalgando al individuo, no el individuo cabalgando la tecnología. O sea, prácticamente vemos niños de 2, 3 años que no pueden realizar ninguna función si no están distraídos, porque esa es la palabra, no pueden comer si no tienen la tablet, el dispositivo móvil y están imbuidos ahí, quién sabe bajo qué procesos que se estén generando internamente. Y queda, vemos como con cierto, nos estamos alejando de esa persona que es conocedor, que tiene la madurez, como usted lo mencionó, profesor, de operar estos dispositivos tecnológicos. Y cada vez yo creo que esto es un proceso eh, que se conduce la humanidad hacia hacia estas prácticas y las personas están formidablemente, llamémoslo así, complacidas en todos estos procesos que se generan. Una de las preocupaciones que nosotros observamos hoy en día en nuestro país, hace no menos de, creo que 2 meses, tuvimos la despenalización del aborto las 24 semanas. Prácticamente en los 6 meses, la Corte Constitucional ha despenalizado el aborto sin ningún tipo de los motivos causales que antes, pues, eran como unas limitaciones. Hoy en día, hoy en Colombia, cualquier mujer que quiera abortar hasta el 6.º mes lo puede hacer y los servicios sanitarios se prestan, ya están adaptados funcionando a este aspecto. Una de las arengas más comunes entre esta población abortista, llamémoslo así, que defiende el tema del aborto y que la persona se puede autodeterminar y que la mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Estas arengas, llamémoslo así, muy propiciadas por el populismo educativo. Yo quiero, profesor, que quizás usted nos indique unos puntos donde han surgido todas estas ideas de libertad, de una libertad entre comillas, ¿no? O sea, esas muchachitas salían a protestar de cómo así que ellas no podían tener el derecho a abortar. Y yo estoy plenamente convencido que esto tiene que ver con los procesos de educación suministrada por parte de las instituciones. Hoy en día, en un colegio, si tú corriges a un alumno, te metes en un problema. Si no complaces el requerimiento, pues probablemente te vuelves un enemigo público o en la escuela de una vez comienzas a ser tachado. Yo en la facultad de psicología evidencié cómo los profesores que estaban preocupados por incluir conocimientos sólidos, por dar un aporte, se convertían automáticamente en los enemigos de la facultad y las personas accionaban, emitían cartas y se quejaban ante la facultad porque consideraban que estas prácticas no eran las apropiadas por parte del profesor. O sea, que el profesor no podía exigir, que él no podía exigir la comprensión de un texto porque era un texto que nadie entendía y que entonces eso era una especie como de violencia académica. No me quiero desviar de la pregunta inicial. Están sucediendo muchas cosas en el mundo, despenalización del aborto, todo el tema que tiene que ver con la ideología de género, estamos hablando también de despenalización de las sustancias psicoactivas, la eutanasia ya sin ningún causal, ya prácticamente que por dolencia psicológica. Antes hablábamos de unas enfermedades terminales, hoy en día prácticamente que por dolencia psicológica una persona puede solicitar la eutanasia. Esto puede tener un origen en ciertas ideas de la educación y usted me puede identificar quiénes más o menos han sido llamémoslo así, los precursores de estas ideas de libertad, entre comillas. Bueno, yo no creo que haya digamos, una ideología que haya sido capaz de inducir, digamos, este ambiente social, llamémoslo así, ¿no? Me da más bien la impresión de que por causas y por factores socioeconómicos, demográficos y tecnológicos, se ha llegado a una situación, tiene que ver con lo que decía
al principio en tu primera pregunta, se ha ido a una situación en la que se ha tendido a olvidar que la sociedad, y especialmente por centrarnos en el tema que nos convoca, la enseñanza se produce en un contexto normativo, regulado, en función de relaciones objetivas entre los individuos. Eso se ha tendido a olvidar. ¿En qué sentido? En el sentido, y esto yo creo que sí se refleja en la sociedad, en el sentido de que se tiende a identificar los procesos de enseñanza, como decíamos antes, en el niño individual, es decir, en el individuo como un sujeto soberano en sí mismo, portador de derechos naturales en un sentido metafísico del término, es decir, en un sentido de que en tanto que soy y he nacido, se me deben una serie de privilegios El niño que, es único e irrepetible, esa claro, consigna. eso es un soberano, un rey soberano, un emperador, ¿verdad? Pero claro, que tiene que convivir con otros tantos emperadores que están en una misma situación. Dotados de unos derechos, decía que el Estado, la sociedad, los padres o la escuela les tienen que asegurar sin contrapartida, sin deberes o responsabilidades. Es en ese ambiente en el que los Mm, niños son tratados como individuos e incluso como consumidores, claro, consumidores además compulsivos, ¿no? En una inmediatez que lógicamente las redes sociales y los dispositivos electrónicos permiten, eh, que una inmediatez en la que cada cual entonces se afirma en sus propios sesgos, prejuicios, deseos y limitaciones, que son vistos casi o son vividos a menudo con carácter de orgullo o de, en fin, o de timbre de señorío, por decirlo así. Es en ese ambiente en el que parece dificilísimo cada vez más restringir la satisfacción de esos deseos narcisistas de los individuos. Entonces, claro, ese ambiente es el que choca continuamente con los elementos más básicos de regulación de procesos de enseñanza en términos de disciplina. Claro, eso es dificilísimo porque estarían chocando completamente, es mantener el silencio en clase durante una explicación cuando toca, pues puede chocar a menudo con los deseos espontáneos y por ello precisamente casi sagrados del que quiere hablar, gritar o ponerse a bailar. No porque gritar, hablar o ponerse a bailar esté mal, sino que lo que marca es el contexto precisamente. Entonces es la ruptura del contexto por la irrupción, ¿no? Por la emergencia, por la satisfacción de esa soberanía subjetiva y narcisista de los individuos que son, pues eso, consumidores soberanos que tienen que ser atendidos, ¿no? Es un apunte magnífico porque prácticamente irrumpe la subjetividad y la emotividad, la emoción y todo esto que se está hormonando. Yo pienso que socialmente se está hormonando todos estos aspectos del ser humano. Solo pues basta ver algunas de las producciones cinematográficas o todo el streaming, incluso la música. Se vive un proceso de hormonación de la subjetividad y del placer y del yo y de otras cosas. Profesor, el tiempo es corto y quiero dedicar esta última parte de la entrevista a qué alternativas se han visto, qué se ha logrado más o menos conocer para, llamémoslo así, no sé si detener este proceso, no sé si sea posible detener este proceso, pero por lo menos las personas que seguimos interesados en la educación, en educarnos con contenidos objetivos y que creemos que la función del profesor es una relación objetiva de una persona que suministra conocimientos y de alguien que está carente de ellos, o sea, que no es un soberano ni es del buen salvaje rusiano, ¿no? De Rousseau, una persona que ya por el simplemente hecho de haber nacido, pues ya es portador de conocimientos, de sabiduría, de derechos, pero no de deberes, ¿no? Paradójicamente. Para volver a la pregunta, ¿qué se está haciendo, por lo menos en España? Ustedes como una obra formidable, acá hago un paréntesis, el profesor Sánchez Tortosa tiene una obra formidable, yo creo que es
imprescindible la lectura del libro El culto pedagógico, una crítica al populismo educativo, porque se hace realmente un recuento y equipara al profesor en su obra esto que estamos viviendo bajo las arengas de educación democrática, democratización de la educación, con lo que ha sido pues los grandes totalitarismos del siglo XX. Me refiero pues al nacionalsocialismo, al fascismo en Italia y también pues al tema soviético en Rusia. Y creo que es imprescindible que las personas interesadas en la educación, interesadas realmente en conocer de manera objetiva lo que ha sido el devenir de estos procesos, lean, adquieran este libro, El culto pedagógico, crítica al populismo educativo. Volviendo a la pregunta, profesor, ¿qué se está haciendo en materia, pues, para, como llamémoslo así, que esto no se vaya tan a pique o es irreversible el daño o quienes estamos interesados en una educación sólida, ¿qué podemos hacer? Yo tiendo a pensar que sí, que el daño es irreversible. Tiendo a pensar que el ciclo de la escuela pública, en el sentido republicano del término, Sí, es decir, en el sentido de servicio público, de ascensor social que permita, con independencia de la procedencia socioeconómica de los estudiantes, que puedan adquirir, puedan prosperar socialmente, ¿no? E incluso llegar a la élite si es preciso, sin más trabas que las de su propio trabajo y capacidad, que eso era el modelo planteado ya por Condorcet en las primeras discusiones sobre la configuración del sistema de instrucción pública en Francia ya desde 1789. En esa tradición republicana, con independencia de los sistemas políticos que la administren, este sentido de verdaderamente servicio público, ¿no? Es decir, de aproximar, de acercar y de facilitar en lo posible las cuotas más elevadas de conocimiento y de saber, de inteligencia y de belleza, en el plano de la ciencia, de la filosofía, de las letras, de las artes, incluso aquellos que no tienen recursos económicos, que eso es lo fundamental, ¿no? En la función de la escuela pública. Yo creo que eso tiende a finalizar su ciclo. Pero el ciclo de esa institución se está cerrando. Eh, Creo que tiene mucho que ver con el fin de un ciclo paralelo, que es el ciclo del libro. No digo tanto de la lectura, porque obviamente será imprescindible seguir leyendo, aunque en otros soportes y con otros mecanismos de lectura y comprensión. Pero yo creo que el libro también tiende a cerrar un ciclo. Pero, aun teniendo cada vez más claro que esto es así, eh, hay distintos ritmos, digamos, y hay distintas velocidades. Entonces, me da la impresión de que los estados más fuertes en cuanto a soberanía, pero también en cuanto a tradición cultural y educativa, son los que más capacidades tienen para resistir a la, ¿cómo decir?, a la inmersión o al contagio de esas nuevas modas pedagógicas que cada vez más están vinculadas a la intromisión de los dispositivos electrónicos y de plataformas digitales en los procesos de enseñanza. Estados más débiles, ya digo, por tradición o por soberanía, están más expuestos a eso. Entonces, lo que yo diría desde el punto de vista, digamos, de un Estado que programara reformas educativas, sería, por ejemplo, restringir el uso de dispositivos móviles hasta bueno, edades muy, muy avanzadas en fases de maduración y sencillamente prohibir la entrada de dispositivos electrónicos para uso de los alumnos hasta seguramente el bachillerato, por poner un ejemplo. Desde luego nunca en primaria. Eso podría ser una de esas. Por supuesto, hacer evaluaciones constantes y lo más objetivas posibles del grado de conocimiento, por ejemplo, en edades en primaria.
la capacidad de lectoescritura de los alumnos, ir haciendo pruebas objetivas con respecto a eso. Yo hace poco leía, perdona el paréntesis, pero me parece muy importante, leía la entrevista a una logopeda argentina, Ana Borzone, que contaba que en Argentina, y yo creo que algo parecido se ha producido también en otros países, se había producido un fenómeno inquietante, el fenómeno de que al cambiar los métodos de aprendizaje de lectura y de escritura, por una especie de metodología según la cual es el niño el que tiene que ir descubriendo las palabras a partir de imágenes, etcétera, en lugar del aprendizaje uniendo letras y formando sílabas y por lo tanto palabras, digamos, más supuestamente tradicional, se estaban generando se estaban generando problemas muy severos de dislexia inducida. Entonces ella decía que realmente la escuela había llegado a ser una fábrica de disléxicos. Entonces, cuando en secundaria se encuentran profesores con alumnos con dislexia, según ella, muchos han sido producidos precisamente por ese cambio de metodología en los primeros años de aprendizaje de la lectura-escritura. Bueno, digamos que se pueden, para combatir eso, pues se pueden hacer, por supuesto, revisar los métodos de aprendizaje en función de pruebas objetivas externas que permitan no ya seleccionar a los alumnos, sino que permitan establecer mecanismos de corrección, ¿no? De evaluación, diagnóstico y de tratamiento. Y desde luego yo creo que es imprescindible una prueba objetiva de titulación del bachillerato principalmente, pero que sea común, porque en el caso español, que es un caso, ya digo, bastante singular, en el caso español no hay tal prueba. Lo más parecido es la prueba de acceso a la universidad, pero que como aquí la educación está en manos de las comunidades autónomas, pues no hay una competencia central. Entonces, hay comunidades autónomas en las que las pruebas de acceso a la universidad son de mucha menor exigencia que en otras. Claro, la desigualdad que se produce es más que evidente. Entonces, sería imprescindible una prueba común para todo el Estado que midiera de la manera más objetiva posible el grado de adquisición de conocimientos de los alumnos. Es ahí, si realmente esto fuera así y, por supuesto, se estuviera trabajando para facilitar a los alumnos con menos recursos sus posibles progresos, es eso lo que establecería unos cánones de igualdad y de equidad. Porque ahí, que uno estudiara en una escuela privada o una escuela pública, tuviera más o menos recursos, que tuviera, que esto es muy importante y se ha demostrado durante la pandemia, mayor respaldo familiar, digamos un ambiente cultural superior al de otros, eso tendería a equipararse o sería menos importante. Porque con una escuela pública fuerte, alumnos con menos recursos o con menos respaldos familiares, sin embargo, podrían llegar incluso a nivel de compañeros que parten de situaciones más favorables, ¿no? Y son pinceladas, pero yo creo que apuntan, ¿no?, a la dirección a la que me parece a mí que se podría frenar un poco esa deriva. Y luego, a escala mucho más microscópica, pero yo creo que muy importante también, y es lo que al menos yo en mi práctica diaria trato de conseguir, pues tratar con respeto a mis alumnos, y tratar con respeto a mis alumnos quiere decir tratarlos como seres inteligentes. Es decir, no como niños y Peter Panes anclados en lo infantil, sino que niños en función, lógicamente, de su edad, o jóvenes, pero que sin duda tienen capacidad para sacar lo mejor de sí mismos y aprender. Y mi experiencia, al menos, es que en muchos casos los alumnos precisamente lo que requieren, lo que piden y agradecen es ese trato de personas inteligentes y a las que se les exige dentro de sus posibilidades y de su nivel y de su edad. Totalmente, porque de lo contrario se estaría invalidando una persona, se estaría condenando una persona a la mediocridad y lo que un término muy importante que es la inteligencia intelectual, ¿no? Prácticamente se desprovee a la persona de una herramienta para poder afrontar las situaciones. En Colombia sucede algo que observo con mucha preocupación, y es que ciertos ideólogos de la educación están proponiendo contenidos curriculares
por regiones. Entonces, que si tenemos ciertas culturas indígenas en la zona sur del país, ya tiene que ser un contenido diferente. Que si tenemos campesinos en lo que es la cordillera, la zona andina, ya pues hay que darle una educación diferente y realmente no sé a dónde conducirá todo esa especie de pluralidad, entre comillas, de pluralidad de los saberes, ¿no? Esa es una de las palabras, de las consignas preferidas de estos ideólogos, pluralidad de los saberes y entre otras cosas. Profesor, quiero darle las gracias. No sé si quieres acotar algo en este último punto que mencioné. No sé si en Nada, España nada, sus... que a pesar de mi pesimismo, digamos, global, sigo manteniendo un gran optimismo y sigo disfrutando de la profesión docente, digamos, a escala microscópica, ¿no? Sí, globalmente creo que la deriva es irreversible. Sin embargo, caben esos pequeños actos de resistencia, en fin, cotidiana, que sin embargo yo creo que tienen mucho valor y que tenemos que seguir ofreciendo en todo lo que podamos. Claro, claro, así es. Bueno, nuevamente gracias a quienes nos han escuchado el día de hoy. Contamos con la presencia del profesor José Sánchez Tortosa y esperen una próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Profesor, bueno, ya acá yo corto la grabación. ¿Te envío esta grabación? ¿Te envío desde la radio o qué quieres que te envíe? Sí, sí, ¿Esta? sí, 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 sí. Sí, Bueno, en todo caso el enlace a donde lo colguéis o tanto en la radio como en... bien, bien. Bueno, Vamos, sí, como profesor, tú gracias por tu prefieras. tiempo y bueno, seguimos en contacto. Sí, por favor, me alegro mucho de que hablemos y de que estés bien. Bueno, estés bien. Saludos, chao. Un abrazo, chao. Vamos acá.